Muy buenos días. La verdad es que me siento en casa, me siento en familia. Veo tantos rostros, tantas caras, recuerdo tantas batallas, tantas luchas, tantas experiencias. Y quiero partir por apreciar, reconocer, valorar y agradecer lo que ha significado Renovación Nacional para nuestro país. Mario Desbordes, con mucha razón, decía que era el partido más grande de Chile. Y nos daba ejemplos numéricos, número de diputados, número de senadores, concejales, core. Pero yo quiero decirles que además de eso, Renovación Nacional es grande, por razones muy profundas. Primero, porque defiende principios, valores e ideales que yo estoy absolutamente convencido son los principios, valores e ideales que vale la pena defender. Su compromiso con la libertad, con la vida de todos, incluyendo aquel más indefenso y más vulnerable como el niño que está por nacer. Su compromiso con la familia, a la cual le pedimos tanto y muchas veces no le damos el apoyo suficiente. Su compromiso con el deber, la responsabilidad, el trabajo bien hecho. Renovación Nacional, sin duda, defiende principios y valores fundamentales. Y por eso no solamente es grande, necesitamos que siga siendo grande para tener un buen defensor de estos valores y principios. Pero además, Renovación Nacional refleja muy bien lo que es la tradición, la hermosa tradición republicana de nuestro país. Y además ha hecho grandes aportes. Solamente recordando los últimos 3 décadas, fue un partido que jugó un rol esencial en encontrar un camino inteligente y ejemplar para recuperar nuestra democracia. Desde el año 85, con el Acuerdo Nacional, el rol que jugó para lograr que nuestro país tuviera esa transición y para consolidar nuestra democracia. Por todo eso, sin duda, yo estoy muy convencido que Renovación Nacional ha jugado, juega, pero sobre todo va a seguir jugando un gran papel y haciendo un gran aporte a nuestro país. Napoleón decía que la altura de un hombre se mide de las cejas hacia arriba. Era chico. Y yo creo que es muy cierto. Renovación Nacional se mide por la fuerza que ha logrado en las elecciones, pero también por los valores y los principios que ha defendido siempre. Y yo además quiero agradecer a Renovación Nacional porque yo milité en este partido durante 20 años. Y este partido me dio todas las satisfacciones, todos los honores, haber sido senador, presidente del partido en 2 ocasiones, haber sido candidato a la presidencia y haber llegado a la presidencia de la República. A propósito de lo que usted dijo, Mario Desbordes, yo recuerdo el año 90, en un congreso general en Valparaíso, que un joven secretario general de la época, parado en un tarima como esta, dijo: aquí está sentado el futuro presidente de Chile. El secretario general estaba sentado, yo estaba parado, yo estaba sentado, y así se escribió la historia. Así que Mario Desbordes aprendió la lección y dijo: aquí está el futuro presidente de Chile. Pero yo querría decir también que cuando fui electo presidente como disciplinado militante, cumplí con las cláusulas de nuestros estatutos, que establecían que si un militante era elegido presidente, debía renunciar al partido. Yo creo que fue la divina providencia, porque de lo contrario habría caído bajo la disciplina férrea del entonces presidente don Carlos Larraín. Pero no son solamente los principios, sino que también la forma en que ellos se expresan. ¿Cuál es la gran diferencia entre la izquierda y nosotros? Y aquí voy a hacer un análisis objetivo. Yo no pongo en duda las buenas intenciones. Yo creo que todos queremos lo mejor. Pero sí pongo en duda, y tengo toda la razón de hacerlo, los caminos, los mecanismos, las concepciones para alcanzar esas grandes metas.
Lo primero es que sin duda nosotros creemos que el Estado está al servicio de la gente para promover las libertades, las oportunidades y respetar siempre la libre soberanía de cada persona. Y hay otros que piensan que es justo al revés y que las personas tienen que someterse a los designios del Estado. Nosotros creemos que lo público no es lo mismo que lo estatal. Lo público nos interesa a todos. La educación es un tema público, nos interesa a todos. La salud es un tema público, nos interesa a todos. Ellos tienden a confundir lo público con lo estatal. Y cada vez que ven algo de interés público piensan que el Estado tiene que asumir una especie de hegemonía, desplazar a la sociedad civil y controlar esos caminos. Y a la larga eso atenta contra las libertades de las personas. Nosotros también creemos que la concepción que debemos tener es de una alianza estratégica. El Estado no está para satisfacer sus propios fines, está para ayudar a las personas y a las organizaciones que libremente esas personas decidan formar, poder cumplir su misión. La persona es anterior al Estado y algunos piensan o se confunden y creen que es justo al revés. Fue las personas los que dieron origen al Estado y no el Estado el que dio origen a las personas. Y esto se refleja en todas las políticas. Por ejemplo, en educación, nosotros creemos en una sociedad docente. Ellos creen en un Estado docente. La educación es un tema muy importante, es la madre de toda la batalla, es lo que va a hacer la diferencia entre una vida llena de oportunidades o una vida llena de frustraciones. Pero no por eso vamos a defender el derecho del Estado a monopolizar la educación, desplazar a la sociedad y en último término terminar transformando, porque siempre ocurre así, el proceso de educación que debe ser esencialmente libre en un proceso de adoctrinamiento que es esencialmente dirigido. Hay diferencias muy importantes, hay diferencias de valores, de principios, hay diferencias de concepciones y hay diferencias de caminos. Y a veces es bueno mirar la realidad. Lo decía el presidente Mario Desbordes, y aprovecho de felicitar a toda la flamante mesa que ha sido elegida para conducir los destinos de Renovación Nacional. Lo decía el presidente de Renovación Nacional. ¿Qué dijo la encuesta CACEN 2015-2017, la última que hemos conocido? Dijo tres cosas: que la capacidad de reducir la pobreza en nuestro país se había reducido sustancialmente, que la pobreza multidimensional se había estancado y que la desigualdad estaba nuevamente creciendo. Todo lo contrario que había ocurrido durante nuestro gobierno, en que logramos reducir a la mitad la pobreza, en que logramos también reducir las desigualdades que habían estado estancadas durante más de 20 años. Entonces uno se pregunta, cuando la principal motivación ya no era el crecimiento, sino que era la igualdad, la solidaridad y la justicia, y nos entregan un país que es estancado, que no crece, pero que además pierde la capacidad de reducir la pobreza, mantiene estancada la pobreza multidimensional y aumenta las desigualdades, uno se pregunta, si acaso ese tipo de gobierno le hace bien o le hace mal a nuestro país. Por esa razón, yo querría compartir con ustedes, antes de hacer un breve balance de lo que hemos hecho estos primeros años, una preocupación, una alerta. ¿Por qué mueren los partidos? Por dos razones. A veces porque se quedan sin misión, sin fuego en el corazón y llamas en la mirada, como decía San Ignacio, y el tiempo les pasa por el lado y los deja a la vera del camino. Ya no tienen nada más que aportar. Y a partir de ese instante, inevitablemente se genera un proceso de una muerte que puede ser lenta, pero que termina siempre siendo una agonía. Renovación Nacional no está experimentando ese peligro porque tenemos claro una misión a cumplir. Tenemos convicción en nuestros principios y valores. Tenemos además un compromiso, porque en la vida hay que tener amor y voluntad de lucha por lo que uno cree. Si solo hay amor y no hay voluntad de lucha, es estéril. Si solo hay voluntad de lucha y no hay amor, es como ser un mercenario. Cuando se junta el amor, la convicción, con la voluntad de lucha, el compromiso, entonces los partidos logran mover montañas. Pero además de ese peligro,
Hay otro peligro, que es cuando las divisiones, las querellas, las odiosidades se adueñan del alma de los partidos y la gente, en lugar de mirar esa visión, termina en una lucha fratricida entre ellos mismos. A lo largo de la historia hemos conocido cómo los partidos han muerto por alguna de estas dos razones. Y yo lo pongo como advertencia porque nadie está inmune, y mantener el espíritu, el sentido de misión y la unidad, la lealtad y la amistad dentro de la Renovación Nacional es un imperativo para que pueda cumplir el rol al cual yo estoy seguro está llamado a cumplir en el futuro de nuestro país. No solamente lo que hizo Renovación Nacional en los últimos 30 años. Y Mario Desbordes muy bien nos contaba la iniciativa de crear por primera vez una alianza política estable, con sentido, con misión, como fue Chile Vamos. Sino que mucho más importante que eso, el rol que nos va a tocar jugar en los próximos 30 años y construir el país que queremos legarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vendrán. Por otra parte, yo también quiero compartir con ustedes brevemente qué hemos hecho en estos primeros 9 meses de gobierno. En primer lugar, nos hicimos cargo de urgencias, graves problemas que se arrastraban y se postergaban y que afectaban muy fuertemente la calidad de vida de las personas. Pusimos a los niños en la primera prioridad de nuestro gobierno. Hicimos y estamos haciendo una gran modernización y reforma a nuestras policías. Y aquí yo quiero coincidir con Mario Desbordes. Yo, a lo largo de mis largos 30 años de vida pública, he recorrido mi país muchas veces y he visto con mis propios ojos a esos 60.000 hombres y mujeres de Carabineros de Chile cumpliendo su labor en condiciones a veces muy difíciles, con un compromiso, una abnegación, una entrega que realmente emociona, e incluso dispuestos a sacrificar sus propias vidas por proteger las nuestras. Y eso yo lo reconozco, lo agradezco y lo valoro y nunca dejo de decir. Y por supuesto, eso es importante, porque la única forma que tiene los carabineros y la policía de cumplir bien su labor, de proteger el orden público, la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho, es cuando tienen legitimidad, cuando tienen el cariño, el aprecio y la confianza de la gente. Cuando eso se debilita, la acción policial también se debilita, y eso es lo que hemos visto en tantos países de nuestro propio continente. Por eso no confundir el respeto, el aprecio y la valoración a Carabineros con la necesaria actitud firme y sólida cuando unos pocos traicionan el juramento, mancillan la honra y desprestigian su institución y afectan el rol que debe jugar Carabineros de Chile en nuestro país. Y esa es la actitud que ha tenido nuestro gobierno desde el primer día. Pero además de eso, también nos hicimos cargo de otras urgencias, como por ejemplo poner orden en nuestra casa en materia de migraciones. Y voy a hablar algo de ello. O dar un salto adelante para que Chile sea un país donde el compromiso con una verdadera y total igualdad de dignidad, deberes y derechos de hombres y mujeres no sea una aspiración, sino que se transforme en una realidad. Hoy día, cuando terminen de aprobarse los proyectos que presentó nuestro gobierno, no va a quedar ninguna discriminación que perjudique a las mujeres en nuestra legislación. Pero además, yo estoy convencido que una casa dividida no tiene destino. Y por eso desde el primer día hicimos un gran esfuerzo por recuperar ese espíritu de diálogo, de acuerdo, de colaboración, de buena voluntad. Ahora, yo entiendo que acá hay un tema, porque nosotros cuando ganamos las elecciones en diciembre del año pasado, no solamente tuvimos un tremendo triunfo electoral, sino que recibimos un mandato a cumplir una misión. Y por esa misión nos van a juzgar. Y por tanto la búsqueda de los acuerdos es necesaria, pero hay que compatibilizarla con el cumplimiento del compromiso que mayoritariamente el pueblo de Chile nos otorgó en el mes de diciembre. Y ese equilibrio vamos a tener que ir armonizándolo permanentemente. Y buscamos acuerdos nacionales en materia de infancia, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de la Araucanía y en materia de desarrollo integral.
Pero había otra gran tarea que era fundamental, sin la cual todo lo demás se puede quedar simplemente en buenas intenciones, que era volver a poner en marcha nuestra economía, que estaba profundamente estancada. Recibimos una economía que no crecía en términos per cápita, 1,7, descuenten el crecimiento de la población, era prácticamente un estancamiento. A ese ritmo de crecimiento del gobierno anterior, Chile nunca iba a alcanzar a ser un país desarrollado. Había que recuperar la capacidad de crecer, de invertir, de innovar, de emprender, y para eso nos pusimos en marcha. Y yo quiero decir que recibimos una economía no solamente muy estancada, sino que además con graves desequilibrios, déficit fiscal insostenible, una deuda pública que se duplicó en los 4 años del gobierno anterior, una inversión y una productividad que son motores, que en lugar de empujar, lo único que hacían era frenar porque cayeron sistemáticamente cada uno de los 4 años del gobierno anterior. Y aquí quiero decir con mucha claridad, todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, pero no nuestras propias cifras, porque muchas veces la manipulación de las cifras lo que hace es ocultar la realidad. Lo que estoy diciendo yo son cifras que todos los chilenos conocemos y que emanan de todos los organismos encargados de producir estas cifras. ¿Qué ha pasado en estos primeros 9 meses? Bueno, Chile se ha puesto en marcha. Vamos a crecer en torno al 4%, 3 veces más que el último año del gobierno anterior. La inversión que caía se está recuperando y con mucha fuerza, y por tanto nos está dando luces hacia el futuro. La productividad, que era un lastre que frenaba, hoy día es un motor que empuja porque pasó de negativa a positiva. Vamos también a lograr avances muy importantes. Por ejemplo, este año vamos a crear 130.000 nuevas empresas. Eso muestra que el espíritu innovador, emprendedor, de imaginación, de creatividad, está más vivo que nunca en el alma de los chilenos, y hay que promoverlo y no asfixiarlo. Vamos a crear cerca de 140.000 nuevos empleos, pero con un cambio radical en la calidad de esos empleos, y ahí sabemos que nos falta mucho por recorrer. Pero ahí están las principales variables. La delincuencia, que solo subió durante el gobierno anterior. Cuando nosotros llegamos a nuestro primer gobierno, el índice de victimización, muy simple, ¿qué porcentaje de los hogares chilenos había sido víctima de un delito? Estaba en torno al 30%. Lo redujimos al 22%. El gobierno anterior lo llevó a 28%. Estamos esperando la encuesta NUS que vamos a hacer este año, pero sí tenemos un índice, la encuesta de Paz Ciudadana, que muestra que por fin la tendencia se quebró. Y por tanto, ¿de qué estamos hablando? De las cosas más importantes que la gente nos dice a gritos, que son las que afectan su calidad de vida: seguridad, crecimiento, empleo, salud, educación. Estamos poniendo en marcha nuestra sociedad y en marcha nuestra economía. Pero además de ello, también nos preparamos durante años para hacer grandes modernizaciones y grandes reformas, porque el principal riesgo de un país en la sociedad moderna es la obsolescencia. Aquí el que pestañea pierde, el que se descuida le pasan por encima. Y sabemos muy bien que tenemos que prepararnos para ese futuro que viene. El cambio tecnológico que ya llegó, pero que está en forma creciente, mostrándonos cómo nos va a cambiar la vida profundamente, es como una gran ola que vemos en el horizonte. Hay dos opciones: o nos quedamos esperándola hasta que llegue y nos pille descuidado como las vírgenes necias y nos revuelque, o nos preparamos para subirnos a ella y usar su fuerza en nuestro beneficio, como hacen los surfistas con las grandes olas. Por eso las grandes reformas en las cuales estamos comprometidos: la modernización tributaria, la modernización laboral, la reforma a las pensiones, que va a mejorar las pensiones de todos los pensionados chilenos, pero en forma muy especial, más rápida y con más cariño, las de las mujeres, la clase media y los sectores más vulnerables. El plan clase media protegida, que apunta exactamente a lo que dice Mario Desbordes. La clase media chilena ha progresado con su propio esfuerzo, con su propio mérito. Ellos lo saben y se sienten muy orgullosos de ello. Y tal vez en los tremendos logros que hemos logrado en los últimos 30 años en nuestro país, que pasamos de ser un país de la medianía de la tabla a ser el país de América Latina, después de haber sido la colonia de España más pobre en América Latina, somos hoy día el país con mayor desarrollo económico, mayor desarrollo humano. En gran parte se lo debemos al empuje, a la fuerza, a la creatividad, a la perseverancia de nuestra clase media. ¿Pero qué pide nuestra clase media? Dos cosas.
más oportunidades porque quiere seguir progresando. Y para eso tenemos que poner en marcha nuestra sociedad y en marcha nuestra economía. Y ayuda frente a los accidentes en el ciclo de la vida. Una mano que lo ayude en los momentos de dolor. Y quiere saber que esa mano existe para poder sentirse más protegida. A eso apunta la red Clase Media Protegida. Ayudar a nuestra clase media cuando enfrenta los accidentes de la vida. La pérdida del trabajo, una enfermedad grave, un acto de la delincuencia, una tercera edad extendida o la educación superior de sus hijos. El proyecto Compromiso País, en que hemos identificado 16 grupos vulnerables y hemos creado una estrategia para cada uno de ellos para que se suban a este tren del desarrollo. Porque no queremos que el tren avance hacia el desarrollo y desde las ventanas estemos viendo cómo muchos pasajeros, compatriotas nuestros, se van quedando en las estaciones o a la vera del camino. Queremos que todos estén en este tren. Eso es lo que hemos hecho este primer año. Créanme, hemos trabajado y quiero agradecer a Renovación Nacional por el tremendo aporte que ha significado los 5 ministros de Renovación Nacional que están aquí presentes, don Nicolás Monker, don Cristian Monker, don Baldo Procuriza, don Alberto Espina y doña Cecilia Pérez, que hacía mucho tiempo había pedido permiso para celebrar con sus padres y se lo concedimos, así que Cecilia Pérez, igual lo echamos de menos. Y también agradecer al presidente de Renovación Nacional por el aporte, por la ayuda, a los vicepresidentes, ¿cierto? Veo aquí a muchos vicepresidentes, los nombro genéricamente porque si nombro uno y no nombro a otro, especialmente, ¿cierto?, en este mundo moderno, hay problemas. Pero el aporte que nos han hecho los parlamentarios, los senadores, los diputados, los dirigentes, yo recorro permanentemente el país, los veo, me encuentro con muchos de ustedes. Le agradezco a Renovación Nacional el aporte, le agradezco también a Chile Vamos el aporte. Y me siento como presidente que hemos tenido una coalición inteligente, leal, que tiene diversidad, que tiene espíritu crítico, así tiene que ser, pero que tiene lealtad, que tiene un sentido de una misión compartida. Y eso es lo que nos va a permitir proyectar nuestra obra. ¿Por qué ganamos las elecciones presidenciales después de haberlas perdido casi todas durante un siglo? Porque mostramos un proyecto de país, teníamos algo que aportarle al país, porque creíamos en nuestro proyecto, teníamos convicción en nuestras ideas, teníamos un sentido de mayoría, no el complejo de la minoría. Y además, porque teníamos un candidato extraordinario. Ahora tenemos una gran tarea, tenemos muy buenos prospectos, pero estamos a 9 meses. Este deporte que practicamos en Chile, que elegimos un presidente y al día siguiente estamos pensando en el próximo, no es cariñoso con el presidente electo, pero tampoco es bueno para el país. Ya vendrán los tiempos de elegir al mejor o a la mejor, parada o sentada, para que levante nuestras banderas y nos lleve hacia un nuevo triunfo electoral, que es una especie de mandato para hacer y seguir haciendo con pasión y con vocación lo que sentimos profundamente es lo mejor para Chile, en valores, en principios, en políticas, en medidas. Quisiera terminar simplemente refiriéndome a un hecho de la coyuntura, que es este tema de la migración que ha surgido con mucha fuerza en estos días. Primera cosa, ¿por qué decidimos no adherir y no adoptar el Pacto de Marrakech? Por una razón muy simple. Porque después de un análisis exhaustivo y profundo, llegamos, y yo también llegué a la conclusión de que ese pacto no era bueno para Chile. Que ese pacto, ¿cierto?, no defendía adecuadamente los legítimos intereses de nuestro país. Y por muchas razones, yo envié una carta en el día de ayer a todos los dirigentes, pero no voy a entrar a las profundidades de las razones, está el documento. Está en la página web de la presidencia, espero que lo ponga en la página web de Renovación Nacional. Pero sí quiero referirme a las críticas que he escuchado estos días. Hemos escuchado básicamente 3 críticas. Que el pacto no es vinculante. ¿Qué significa eso? ¿Que firmamos los pactos para no cumplirlos?
Claro que el pacto es vinculante. Cuando un país serio y honorable como Chile firma un pacto es porque tiene la firme intención de cumplirlo. Ahora, puede que el pacto diga que no es vinculante legalmente, pero evidentemente que tiene consecuencias políticas y jurídicas, porque evidentemente nos van a juzgar los organismos internacionales, las ONGs, en función si hemos cumplido o no hemos cumplido ese pacto. ¿Y cómo vamos a cumplir un pacto que creemos que es malo para Chile? Entonces es curioso, porque no es vinculante, se firma cualquier cosa. Pero además de estar equivocado en la concepción, el pacto sí tiene consecuencias políticas, vamos a ser juzgados por ellos, y consecuencias jurídicas, porque los tribunales internacionales toman como fuente de la jurisprudencia lo que dicen estos pactos, como le ha ocurrido a Chile tantas veces. Otros dicen de que si esto sería una política de Estado. Nosotros creemos en las políticas de Estado, y especialmente en materia de relaciones exteriores, y por eso cada vez que hay que afrontar grandes temas como los juicios para defender nuestra soberanía, nuestro territorio en La Haya, siempre buscamos un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Cuando defendemos los principios de la libertad, cuando defendemos los principios de la democracia, cuando defendemos todo aquello que es fundamental, buscamos siempre que esto sea una unidad, una política de Estado, porque la hace más eficiente. Y nosotros no solamente creemos en ella, sino que la hemos practicado y con mucha fuerza. Pero no todo es política de Estado. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien nos preguntó a nosotros alguna vez algo respecto de la desastrosa política de migración que aplicó el gobierno anterior, con la cual siempre estuvimos en desacuerdo? ¿Alguien nos preguntó alguna vez si era bueno o malo que entrara a Chile a sabiendas y bajo el conocimiento del gobierno cientos de miles de migrantes que sabíamos que venían en forma irregular, muchos de ellos engañados, con promesas falsas, con verdaderas mafias que los organizaban, y veíamos cómo los aviones aterrizaban en el aeropuerto de Arturo Merino Benítez? Nunca el gobierno anterior preguntó nada respecto a su política de migración. Nosotros enviamos un proyecto de ley para tener una inmigración ordenada, regulada y segura, que está en plena discusión en el Congreso y que ya ha sido aprobada por 2 o 3 comisiones de la Cámara de Diputados. Pero este es un punto importante. Chile tiene que entender que cuando firma un pacto es porque quiere cumplirlo, y firma los pactos que son buenos para Chile. Y ese argumento no lo he escuchado de ninguno de nuestros críticos. Pero lo tercero, dicen que esto estaría violando el multilateralismo. ¿Qué significa eso? ¿Que Chile tiene que adherir, suscribir y apoyar todos los acuerdos, pactos que propongan las ONGs o los organismos internacionales? ¿No entienden que es de la esencia del multilateralismo que cada país decide libremente a qué acuerdos o pactos adhiere y a qué acuerdos o pactos no adhiere? Porque esta idea de que el multilateralismo hay que seguirlo en forma ciega sería como entregar toda nuestra soberanía, nuestra capacidad de reflexionar y nuestra capacidad de decidir a organismos internacionales que no sabemos a quién responden. Yo digo aquí claramente, yo quiero que la política de migraciones de nuestro país se discuta en Chile, en Valparaíso, y no en Marrakech ni en Nueva York. Y por esa razón me siento absolutamente tranquilo, que como presidente de Chile estoy cumpliendo el mandato por el cual fue electo, de siempre tomar las decisiones pensando en el mejor interés y el beneficio de todos los chilenos. Y por supuesto que ese mejor interés y ese mejor beneficio de todos los chilenos requiere de la colaboración internacional. Por eso Chile es uno de los miembros más activos, por ejemplo, en el Acuerdo del Cambio Climático, porque ahí entendemos que no sacamos nada en actuar solos, porque este es un tema que lo que pasa en China nos afecta a nosotros, y lo que pasa acá también afecta al resto del mundo. Y les quiero decir también a los que tanto alegan de falta de conexión, de falta de multilateralismo, en noviembre del próximo año Chile va a ser país sede de la APEC, el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, 21 economías del Asia-Pacífico que representan 2/3 de la población, 3/4 del Producto Interno Bruto mundial. Y en enero del año 2020 vamos a ser sede de la COP25, el encuentro más grande de las Naciones Unidas, para preocuparnos del cambio climático. Además, a pesar que somos un país pequeño,
hemos sido invitados ya varias veces a participar del G20, la cumbre de las economías o los países más poderosos del mundo. Por todo eso yo le digo, no nos dejemos desviar por los cantos de sirena. Y en materia de cambio climático termino recordando las palabras de un expresidente de Estados Unidos, porque vamos a tener la tremenda responsabilidad de liderar la COP25 en enero del año 2020. Ese presidente dijo, nuestra generación es la primera generación que está sintiendo los efectos y las consecuencias del cambio climático, pero es también la última generación que puede hacer algo para evitar que se transforme en una tragedia. Esa es nuestra responsabilidad y le pido, presidente, que Renovación Nacional nos ayude y nos aporte para poder ser un gran país anfitrión para la APEC de noviembre del próximo año y la COP de enero del año 2020. Muchas gracias.